¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los presentes y a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Les damos la bienvenida y les agradecemos por estar en una capacitación más que realiza el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Es un gusto poderlos saludar nuevamente y darles la bienvenida a esta videoconferencia denominada Generalidades de las Auditorías Gubernamentales. Es un gusto poder saludarlos, pero también es un gusto poder presentarles a la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, la cual nos dará un mensaje de bienvenida para iniciar la videoconferencia. Adelante, maestra. Gracias, muy amable. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves 18 de mayo del año 2023. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el tema Generalidades de las Auditorías Gubernamentales. Quien dará esta videoconferencia será el maestro David Arizmendi Parra, quien es el director de planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. La principal función del ORFIS es corroborar la correcta aplicación de los recursos públicos mediante procesos de auditoría que posibilitan la transparencia y rendición de cuentas, aspectos que deben permear al interior de todas las instituciones públicas. Las auditorías que realizan conforme a los ordenamientos legales con la finalidad de verificar que las operaciones ejecutadas por los entes fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto, además de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, de acuerdo con la normatividad aplicable. En este sentido, el ORFIS es un organismo que pugna por el cumplimiento normativo, así como por la eficacia en el servicio público. Por ello, de manera preventiva, realizamos acciones para coadyuvar con la profesionalización de las y los servidores públicos, lo que redundará en un adecuado ejercicio del gasto, permitiendo que los involucrados en el mismo lo ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Esperemos que esta videoconferencia les sea de utilidad para que ustedes puedan desempeñar de acuerdo a la ley sus actividades. Agradezco a los 500 personas que están conectadas y sabemos que conforme vaya desarrollándose esta videoconferencia irá aumentando este número. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del maestro David Arizmendi Parra. A nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, agradezco a todas y todos y que tengan buen día. Gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Y como es de costumbre, les informo que todas las dudas que ustedes tengan o los cuestionamientos que vayan formándose en el transcurso de la plática, pueden escribirla en el chat y con todo gusto nosotros la vamos a anotar y se la pasaremos a nuestro ponente para que posteriormente, después de la plática, puedan ser contestadas. Y sin más preámbulos, como bien lo dijo la maestra, los dejamos a cargo del maestro David Arizmendi Parra, director de planeación de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS. Adelante, maestro. Buenos días a todos, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por estar acompañándonos. Tenemos en este momento 531 personas conectadas, les damos las gracias. Vamos a platicar durante los próximos minutos sobre las generalidades de la auditoría gubernamental y lo recalco así sobre las generalidades porque vamos a hablar de varios temas tratando de, primero, diferenciar algunos conceptos que se nos presentan cuando pensamos en auditoría, cuando pensamos en auditoría gubernamental y que invariablemente traen consigo algunos puntos o conceptos que a veces pensamos como o los tomamos como sinónimos que ahorita vamos a ir viendo y vamos a tratar de ir destacando el proceso de cada uno de ellos. Entonces, permítanme. Cuando hablamos de auditoría, también invariablemente, como lo vemos en la diapositiva, empezamos a pensar en fiscalización, en control interno, y a veces estos
estas tres palabras, fiscalización, auditoría, auditoría gubernamental, o en este caso el concepto de control interno, nos lleva invariablemente también a pensar en riesgos, en presupuestos, en observaciones, en programas, en normas, en observaciones, en evaluación, como lo podemos ver ahí en la pantalla. Pero también, a su vez, antes de iniciar con lo que es la capacitación, vamos a tratar de que al final podamos nosotros mismos dar respuesta a estas preguntas. La auditoría es igual a fiscalización porque a veces lo confundimos y manejamos como si fuera un sinónimo. Decimos, bueno, nos va a fiscalizar o nos va a hacer auditoría y pareciera que fuera lo mismo. El control como tal debe ser antes que la fiscalización o es parte de la fiscalización o en qué punto tenemos el control. La fiscalización es un tipo de control. ¿Y qué tipos de controles existen? Entonces, partiendo de estas preguntas que, insisto, durante la plática del día de hoy vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando, es que tenemos primero que conocer los conceptos. En el caso de auditoría nos dice que es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a aquellas deben someterse. ¿Quiénes? Bueno, digamos que las actividades que se realizan. Entonces, la auditoría vendría siendo una revisión de ciertas actividades. En el caso de la auditoría gubernamental, es la actividad profesional multidisciplinaria. Esta es una definición de las reglas técnicas que emite el ORFIS, por eso dice ejercida por el órgano o por despachos externos o prestadores de servicios, pero aquí ya habla respecto al objeto auditado. En el caso de la auditoría gubernamental, va a ser básicamente ya sobre la revisión que se realice a un ente específico. Tenemos el concepto de fiscalización, que se nos lo da la ley de fiscalización, que nos dice que es la facultad de revisar las cuentas públicas. Acá ya en la fiscalización ya se involucra, sobre todo en la fiscalización superior, el concepto de cuentas públicas. Y también tenemos la definición de control. Acá nos dicen que el control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizarlo y si es necesario aplicar medidas correctivas, y esta parte está en negritas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo a lo planeado. Entonces, es importante, tenemos la parte de auditoría, tenemos la fiscalización y tenemos la parte de control. Si lo viéramos como un todo, finalmente el control, vemos ahí un círculo, pues el control está en todas partes. Finalmente, todo lo que, como decía la definición, cada situación o cada aspecto que nosotros implementemos para lograr un objetivo planeado, pues es un elemento de control. Si lo vemos como tal, entonces la fiscalización vendría siendo parte de un control. ¿Qué tipo de control? Ahorita lo vamos a ver. Pero también en esa misma secuencia o en esa misma dinámica, pues la auditoría viene siendo parte de un procedimiento de fiscalización. Entonces, tenemos primero la auditoría como parte de la fiscalización y la fiscalización como parte de un control, que insisto, ahorita vamos a ver qué tipo de control. Y a su vez hay una parte que dentro de la auditoría también hay un elemento importante que es analizar lo que sería el control interno. Entonces, sí quiero que quede como claro, el control interno o su evaluación en sí es parte de una auditoría. Una auditoría es parte del procedimiento de fiscalización y el procedimiento de fiscalización viene siendo parte de un control también, de un control general. Ahora, enfocándonos dentro de estos tres puntos que sería control, auditoría y fiscalización, empezaríamos primero por ver la parte del control. Y veríamos qué tipos de controles hay dependiendo de quién los ejecute. Esto también es claro, digo, hay muchos tipos de controles, pero vamos a ver desde el punto de vista de quién los ejecuta. En este caso puede haber un control interno o puede haber un control externo. En el caso del control interno de quién los ejecuta, su objetivo es apoyar al titular, en este caso del ente, para cumplir los objetivos. En el caso del control externo es distinto. El objetivo es verificar que los recursos fueron aplicados de acuerdo a la normatividad.
Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un órgano interno de control, siempre su objetivo al aplicar estas medidas de control, pues siempre va a ser que se logren los objetivos. Básicamente siempre todas las medidas que apliquen tendrían que ser enfocadas a esto. En el caso de los externos es distinto. Ahora, ¿quiénes ejecutan la parte del control interno? Bueno, entre otros, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General, los órganos internos de control de cada poder. En este caso nos acompañan diversos entes, algunos entes pertenecen al Poder Ejecutivo, también están de organismos autónomos o también están, si estuvieran del Poder Judicial, bueno, ellos tienen su propio órgano interno de control, que son los que ejecutan esta parte del control interno. ¿Quiénes ejecutan la parte del control externo? En este caso sería la Auditoría Superior y el ORFIS. Algunas de las diferencias también importantes de aclarar: en el control interno tienen facultades de sancionar. ¿Cuáles serían esas sanciones? Emitir sanciones administrativas, desde una amonestación, etcétera. En el control externo, en este caso la Auditoría Superior y el ORFIS, no tienen estas facultades sancionatorias. Determinan un resultado y lo remiten a la instancia correspondiente, que en este caso puede ser al TREJEP, o podría ser, si es algo penal, a la Fiscalía. Pero no se determinan acá sanciones derivadas de este aspecto del control. Otro punto de diferencia es la temporalidad. En la parte del control interno, entiéndase, como ahí lo vemos, por la Contraloría, los órganos internos, la Secretaría de la Función Pública, ellos pueden realizar las revisiones en cualquier momento. Pueden realizar una revisión en este momento a lo que se está ejecutando, pueden realizar una revisión a lo del año anterior, es decir, tienen esa facultad porque así se los establece su normatividad. En el caso de los entes del control externo, solamente lo tienen de manera posterior, es decir, al año siguiente. En este año, el 2023, se está revisando el 2022. También es una diferencia en este caso en la temporalidad. ¿A qué entes revisan? En la parte del control interno va a revisar aquellos entes, digamos, que del que dependan. Si es el Poder Ejecutivo, pues revisará al Poder Ejecutivo. Si es de un municipio, revisará al municipio y va a revisar al poder o al ente del que se trate. En el caso del control externo, revisa prácticamente a todos los entes públicos que ejerzan recursos públicos. Entonces, también es otra diferencia. Plazo de entrega de resultados. En la parte del control interno no se tiene establecido un tiempo para entregar los resultados, porque esa entrega de resultados va a ser conforme a su programa de auditorías y conforme lo hayan determinado. En el caso del control externo, sí se tiene un tiempo establecido para entregar un informe, el cual no puede excederse, en este caso, del 1 de octubre. Entonces, digamos que a partir de esa parte, del 1 de octubre, se empieza a planear y se empiezan a establecer tiempos de revisión y se empieza a hacer toda la metodología también de revisión y cronología para llegar a no excederse de ese tiempo que ya está establecido en la ley. Por último, también una parte importante en esto de los tipos de control es al ente a quien reportan. El interno siempre va a reportar al titular del ente. El externo va a reportar, en este caso, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la legislatura. ¿Por qué? Porque, insisto, es algo externo. Entonces, partiendo de estos dos, que sí es importante que quede claro la diferencia entre el control interno o quienes ejecutan el interno y el externo, porque muchas veces suele confundirse esta parte. A veces hay situaciones que aplican al interno que muchas veces se piensa que las tiene que atender el externo, y no es así. Ya vimos que hay diferencias incluso en la parte de las facultades para sancionar, también a quienes se reporta y también en la entrega de resultados. ¿Quiénes son las personas o las encargadas de aplicar las medidas de control? Hablando de un control como tal, bueno, en el municipio, los principales, la Contraloría, la Comisión de Hacienda, la Tesorería Municipal. También a nivel municipal, la Secretaría de Fiscalización del H Congreso también finalmente realiza funciones de control. A nivel estatal, los órganos internos de control, la misma Secretaría de Finanzas, la Contraloría General y también la Dirección de Administración y Finanzas o equivalente de cada poder o de cada ente. A nivel federal, bueno, el órgano de auditoría interna, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública. Y aquí es importante que cuando hablamos de control,
lo que vemos en la pantalla o las instituciones que vemos en la pantalla o direcciones o tesorerías, etcétera, son las encargadas que tienen principalmente estas atribuciones, pero la realidad es que en la parte de control, cada unidad administrativa tiene que tener sus propios controles y tiene que ejercer sus controles y tiene que apoyar a la implementación del sistema de control. Entonces, siguiendo con este punto del control, si habláramos, digamos que en cuanto a costo u oportunidad, estaríamos hablando, y en su repercusión también, como lo vemos en la gráfica, en cualquier proceso que se fuera a revisar o que se fuera a implementar, va a haber siempre una entrada, un proceso y una salida. Eso no cambia en ningún proceso, siempre va a haber una entrada, proceso y salida. Si nosotros aplicamos el control en la entrada, como lo vemos en la diapositiva, pues estamos hablando de que es un control preventivo. Estamos detectando riesgos, estamos buscando disminuir estos riesgos y establecemos ciertas medidas para prever que se cumplan los objetivos que tenemos. Si nosotros realizamos actividades durante el proceso, actividades de control durante el proceso, estamos hablando que es un control detectivo. ¿Por qué? Porque ya estamos durante ese mismo proceso y estamos tratando de detectar alguna desviación. Si hablamos de que ya es después de la salida, pues ya sería un control correctivo. Como lo vemos en la pantalla, si tomáramos el eje del costo y oportunidad, pues obviamente si yo aplico un control preventivo va a tener un menor costo, si aplico un detectivo va a tener un costo un poquito mayor y a veces el correctivo pues sería un costo mucho mayor. Por ejemplo, en una construcción de una obra, un control preventivo es que se cuente con todos los permisos y con todos con los permisos, factibilidades, validaciones, etcétera, todo lo previo a que se realice la obra. El detectivo, pues sería que en el mismo proceso de la obra nos demos cuenta que a lo mejor el presupuesto estuvo mal, que a lo mejor hay que modificar el contrato, que no vamos a llegar a los objetivos, etcétera. Y ahí se tendría que realizar las medidas de corrección. En el correctivo de salida es que ya concluí la obra y ahora que ya concluí la obra me doy cuenta que a lo mejor el transformador que en su momento no me dieron la validación, que el transformador no me es suficiente para abastecer toda la colonia a la que voy a electrificar y entonces todo lo que hice de la obra pues de alguna manera no funciona. Y tengo que o cambiar nuevamente o realizar ahí diversos ajustes que obviamente el costo va a ser un poquito más caro o va a ser más caro y la repercusión va a ser mayor. Asimismo, y siguiendo este enfoque también del control, tenemos también que hay un enfoque prospectivo y un enfoque retrospectivo. El prospectivo nos va a ir más a lo preventivo, que en este caso, si dentro de como esas prevenciones o detecciones se determinan riesgos y oportunidades, pues se van a emitir las acciones preventivas, como lo vemos en el lado derecho de la diapositiva o de la pantalla. Sin embargo, muchas veces el retrospectivo es cuando tenemos que ver hacia atrás y que en este caso es el correctivo. ¿Cómo vamos a ver hacia atrás? Muchas veces a través de las auditorías, porque a lo mejor hubo una inconformidad, porque a lo mejor hubo una queja y que con eso nos damos cuenta de que existen desviaciones. Y en esas desviaciones, para atenderlas, ya tendríamos que aplicar las acciones correctivas, con lo que ya vimos que involucran un costo mayor. Algunos ejemplos de sistemas de control. En el Poder Ejecutivo, en la parte estatal, bueno, tenemos el sistema de control interno, el CISI, ahí está un ejemplo de la pantalla, lo que tienen en la página. A nivel federal tenemos el Sistema Nacional de Fiscalización, que acá emiten el Marco Integral de Control Interno, Marco Integrado de Control Interno, y bueno, todos estos son basados o se basan prácticamente en lo que tenemos en el COSO, que es lo que vemos en la pantalla, vienen siendo los elementos de control, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo, que en su momento es lo que se supervisa o se vigila o se evalúa que esté implementado en cada ente. La implementación del sistema de control interno, cuando ya es efectivo, representa una herramienta fundamental que aporta elementos que promueven
Logro de los objetivos institucionales, minimizan los riesgos, reducen los actos de corrupción y fraudes, integran las tecnologías de información a procesos institucionales, respaldan la integridad del comportamiento ético, que también esta parte es muy importante de los servidores públicos, y consolidan los procesos de rendición y cuentas y transparencia. ¿Por qué empezamos hablando de esta parte del control? Porque primero tenemos que tener en claro que al interior de cada ente debe de existir estos sistemas y que los sistemas deben de estar perfectamente identificados con sus elementos, porque una parte inicial de las auditorías que vamos a ver a continuación es precisamente la evaluación de estos sistemas de control. Por último, y ya para concluir esa parte del control, no hay que perder de vista que todos lo que se implemente en el sistema de control, cualquier acción que tienda a ejercer acciones de control, ya sea preventivas o correctivas, todas van a ir enfocadas al logro exitoso de los objetivos. Cualquier medida de control que esté implementada tiene que estar enfocada a que lo que yo planeé lo pueda llegar a cumplir. Si no está enfocada en esta parte, pues finalmente no se estaría cubriendo el objetivo principal del control. Ahora, ya vimos la parte del control. Vamos a ver ahora lo que sería la auditoría gubernamental. Tenemos aquí diversas etapas. Dice etapas de la auditoría y entre paréntesis tiene gubernamental. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque las primeras, las que vemos, las 4, digamos que son las etapas de cualquier auditoría, no necesariamente gubernamental. Cualquier tipo de auditoría tiene una planeación, una ejecución de los trabajos, un cierre de auditoría o emisión de un informe o dictamen, y podría darse el caso también, dependiendo del tipo de auditoría, que hubiera un seguimiento. Esto lo vamos a tener en cualquier auditoría. Ahorita vamos a ver algunas de esas etapas. Pero en el caso específico de una auditoría gubernamental, también dentro de estas mismas etapas tiene algunos otros procesos y algunos que salen un poco al terminar en sí los trabajos de auditoría. Por ejemplo, una vez que se concluyen con los trabajos de auditoría y se cierra la auditoría, en la parte de la auditoría gubernamental, aquí específicamente hablando de ORFI, se tiene un pliego de observaciones. Pero puede ser que en otro ente también se levante un acta y que en esa acta se plasmen las observaciones, o le conozcan como informe, o le conozcan como carta, etcétera, pero va a haber un documento al cierre donde se plasmen esas observaciones. Estas van a tener que ser notificadas, y son notificadas a través del acta, en algunos casos a través del pliego, por oficio, dependiendo ya de la normatividad y el trabajo que tenga cada ente. La presentación también tiene que presentar el ente, una vez que le son notificadas, aclaraciones y justificaciones. ¿Con qué? Con la documentación con la que pretende solventar esas observaciones. Es decir, este proceso de solventación lo va a tener la auditoría gubernamental. Digamos que por operatividad, si habláramos aquí de auditoría, vamos a poner un ejemplo en el caso de los despachos terminan su auditoría en el punto número 3, en cierre, pero todo el proceso de seguimiento que lo estamos viendo se realiza ya no por algún despacho o por algún auditor, se realiza ya por personal específico del ORFIS, o por un auditor externo, no lo realiza, sino ya el personal interno de cada ente. También se tiene las consideraciones posteriores, se tiene que evaluar la solventación. Se elabora derivado de esto un informe también, o un informe final, o un informe de seguimiento, y también este informe se notifica, se debe de aprobar, en este caso hablando de la instancia siguiente, hablando específicamente del ORFIS, bueno, del Congreso del Estado, y después de que se aprueba también se le da un seguimiento ya por la institución, un seguimiento por la institución de control interno, o en su caso incluso también por la institución de control externo. Estas particularidades, las que están con letras más chicas, son las que se salen de la parte de la auditoría. Como todo, en todas las auditorías tenemos la normatividad, básicamente, así nos lo establece también desde nuestra ley, y también lo establece en diversas disposiciones.
las normas con las que los auditores llevamos a cabo las revisiones o con lo que nos basamos son las normas internacionales de auditoría, que esas también aplican al sector privado y al sector público, pero también existen las normas profesionales de auditoría del sistema de fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización también, bueno, en su momento fue creado, se trató de coordinar las acciones de las diversas instituciones que realizan los diferentes tipos de auditoría y a través de ahí se emitieron también unas normas que son las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional, que son muy parecidas también a las normas ISAIS también que se emiten a través de la Intosain. Básicamente es una réplica de ellas, en este caso, bueno, o sea, con la versión que aprueba el Sistema Nacional de Fiscalización. Para el caso de aquí de la institución del ORFIS, bueno, también se tienen las reglas técnicas de auditoría pública para el procedimiento de fiscalización. Estas son emitidas anualmente y dentro de su artículo primero nos dice que tiene por objeto regular la realización y ejecución de las auditorías que se efectúan a fin de llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas. Y en su artículo 9, para sustentar un poco lo de la lámina anterior, nos dicen que los procedimientos de auditoría se realizarán en apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, que ya las vimos, y las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Eso también lo establecen en las reglas técnicas de auditoría. Las normas de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, bueno, estas se han ido dando de manera progresiva, se han ido emitiendo, se tienen ahorita las 1000, que son los principios fundamentales de auditoría del sector público, también las 200, que son los principios fundamentales de auditoría financiera, las 300 de auditoría de desempeño y las 400 de auditoría de cumplimiento. Aquí también es importante establecer y conocer los tipos de auditoría que nos mencionan en las normas del Sistema Nacional de Fiscalización. Ellos nos mencionan que hay auditorías financieras, que son las evaluaciones independientes reflejadas en una opinión con garantías razonables de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo al marco de información financiera. También se tienen las auditorías del desempeño, que son el examen de la economía, eficiencia y eficacia de la administración pública de los programas gubernamentales. Y vienen un punto que sí quiero ahí como que resaltar un poco, auditorías de cumplimiento. Normalmente cuando pensamos en auditorías de cumplimiento y sobre todo en el término de los auditores, pues nos remitimos pensamos en pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, y normalmente para los auditores las pruebas sustantivas son pruebas, digamos, más de fondo, y las de cumplimiento, pues más como que de forma. Cuando vemos que auditorías de cumplimiento, pues pensamos en las pruebas de cumplimiento y pensamos que son auditorías un poquito más, vamos a llamarlas un poco más light, más tranquilas. La realidad es que no es así. Dentro de estas auditorías de cumplimiento están establecidas otro tipo de auditorías, por ejemplo, las auditorías de legalidad, las auditorías incluso técnicas también entran auditorías de cumplimiento, porque al final, y está resaltado con negritas, dice, puede abarcar gran variedad de materias sujetas a revisión. Es decir, ahí engloban otro tipo ya también de auditorías. Ya vimos allá que hay 3 tipos de auditorías y que en la de cumplimiento pueden englobar otras. En la parte aquí del Estado, en el artículo 48 de la Ley de Fiscalización, bueno, nos dice los tipos de auditoría, su modalidad, así como su alcance. Y nos dice que el alcance del procedimiento de fiscalización puede ser integral, legal, financiero, presupuestal, técnica de la obra pública, de desempeño, de cumplimiento de objetivos, forense o en su caso de orden social. Este es el alcance que se tendría del procedimiento de fiscalización, que también se traduce como los tipos de auditoría que se están estableciendo en la ley de fiscalización. Ahora, estas auditorías se pueden realizar de 2 formas: en gabinete, cuando nos traen la documentación a las instalaciones, o de visita domiciliaria, que esta se da a través de personal del órgano o a través de un despacho de auditores externos. La parte de la auditoría gubernamental también tiene sus complicaciones. En general, ya vimos que, bueno, cualquier auditor
tiene que conocer las normas de auditoría, las internacionales y las profesionales. En este caso, si fuera un auditor del ORFIS, tiene que conocer plenamente las reglas técnicas que también establecen las auditorías, pero además, lo que se va a revisar en la parte de la auditoría gubernamental, ya sea en cualquiera de sus tipos de auditoría financiera, técnica, legal o de orden social, tiene que conocer diversa información del ente. Por ejemplo, en cualquiera de esas auditorías tiene que conocer sus planes, sus programas, sus presupuestos, la estructura orgánica. Por ejemplo, ¿por qué la estructura orgánica? Porque al final dentro de las auditorías se tienen que establecer los presuntos responsables de las inconsistencias o de las observaciones. Entonces se tiene que tener plenamente conocimiento de quiénes son los que, cómo está estructurada la parte orgánica, de su estructura orgánica. Pero además, todas las leyes que conllevan a realizar una auditoría gubernamental a cualquier tipo de ente, de las que vemos ahorita en pantalla, son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Tenemos la Constitución Política, tenemos la Ley General de Contabilidad, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, la Ley de Corrección Fiscal, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Obras Públicas, Ley de Planeación, Ley de Adquisiciones, y cualquiera de estas leyes se tiene que tener conocimiento, pero además se tiene que saber de contabilidad gubernamental. Incluso los auditores técnicos ya tienen también que conocer de contabilidad gubernamental. Los auditores de legalidad tienen que conocer de contabilidad gubernamental. Y si vemos todo el proceso, dependiendo de lo que se va a revisar, pues cualquiera tendría que tener conocimientos de los sistemas, de la planeación, de los inventarios, en su caso de juicios, de las adquisiciones, del proceso de nómina, etcétera. Entonces, la parte, ya a la hora de hacer de efectuar una auditoría, pues sí se tiene que tener diversos conocimientos en cuanto a diversa normatividad, en cuanto a la estructura, en cuanto a la programación, etcétera. Dentro ya de la auditoría, y ya yéndonos a las fases que vimos hace un momento, la primera es la de planeación. Dentro de la fase de planeación, lo que se realiza es un estudio general. Y dentro de este estudio general se analiza las facultades y atribuciones del ente, la finalidad de la auditoría, por supuesto, el objetivo, se tiene que conocer el marco normativo que regula cada ente. Por ejemplo, en este caso que hay muchos, nos acompañan seguramente muchas personas de poderes, de entes estatales, perdón. No va a ser lo mismo revisar a un organismo descentralizado que a un fideicomiso, que a una secretaría. Y en el caso de los municipios, pues también no va a ser lo mismo, en este caso, un municipio que recibe cierto tipo de recursos, a otro, por ejemplo, que está cercano por ejemplo, al mar, ¿no? Que recibe otro tipo de recursos, o la parte marítima, o la federal marítimo, también, o que los que reciben, por ejemplo, Capufe, o diversos tipos de recursos que se tiene que conocer esto en dónde, en su información financiera, y a su vez, después de la información financiera, conocer el marco normativo, qué normas o qué programas regulan también en este caso ese tipo de recursos. Se tiene que conocer los riesgos también que se tienen en cada ente, y eso se analiza también en la parte de la planeación. Se tiene que conocer también los controles que tienen estructurados los entes, cómo van cumpliendo con su normatividad también estos entes, y en su caso, los resultados también de revisiones previas. En estas etapas de planeación, se realiza también, como lo mencioné hace un momento, el estudio y evaluación del control interno, que también nos va a determinar esto en un programa de auditorías y a su vez en una determinación de una muestra de auditoría. Entonces, todo esto forma parte de la planeación de la auditoría. En la parte de la ejecución, en este punto, una vez que ya se cuenta con todos los elementos anteriores, y que ya tenemos incluso un programa de auditorías, ya tenemos una muestra de auditorías, bueno, el punto siguiente es que los auditores lleven a cabo estos procedimientos que ya se diseñaron con anticipación en la etapa de planeación. Y al llevar a cabo estos procedimientos, tienen que documentar las conclusiones basadas sobre los procesos de auditoría y, un punto importante, reunir la evidencia.
Los procedimientos de auditoría y las conclusiones documentadas también deben ser siempre revisadas por un superior jerárquico, en este caso un supervisor, un jefe de departamento, como le llamen, o un coordinador, dependiendo del ente, pero siempre tienen que pasar también por una parte de supervisión. Dentro de la ejecución del trabajo de auditoría tenemos, insisto, ya definido el programa, el cual vamos a ir requisitando y vamos a ir cumpliendo, aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría, obteniendo la evidencia en la que se va a plasmar en papeles de trabajo, que puede ser que los elaboren o puede ser que los obtengan. Y cuando hablo de obtención es porque a lo mejor un papel de trabajo o una evidencia vendría siendo a lo mejor un contrato, ese no lo va a elaborar obviamente el auditor, pero sí va a verificar o establecerle ciertas marcas de que fue revisado y que le va a servir de evidencia. Y con todo esto, bueno, se van a detectar inconsistencias. También aquí es importante que estas inconsistencias, el trabajo debe de estar sustentado con evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante. Esta es la parte, diría yo, todas son importantes, pero esta es la parte más importante y fundamental en la parte de la auditoría. Sobre todo, que puede ser que la planeación fue correcta, puede ser que dentro de la ejecución fue correcta, pero de nada me serviría una ejecución en donde llegué a determinar inconsistencias si yo no tengo la evidencia suficiente para demostrar que esas inconsistencias son correctas. Y esa evidencia suficiente y competente, como lo sabemos también, tiene que estar debidamente certificada, la información que se tenga tiene que estar debidamente sustentada y sobre todo con las fuentes de donde se obtuvo. Como lo vimos en la ejecución, tenemos las técnicas y procedimientos de auditoría. Esta parte es de la, digamos que para las personas que están en auditoría, pues es el común denominador de lo que se realizan y lo que se hace. Tenemos dentro de estas técnicas, que estas son, digamos, como que las más conocidas que normalmente estaban anteriormente en las normas, que es el estudio general, análisis e inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y cálculo. Digamos que si lo vemos así, pues nada más diríamos que estamos repitiendo lo que ya está en la teoría. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo muy rapidito. Vamos a pensar que vamos a revisar un fideicomiso. Si me dicen mañana o le dicen a cualquiera de los que nos están escuchando que mañana van a revisar un fideicomiso, pues lo primero que tendrían que hacer es estudiarlo y saber de manera general primero qué es un fideicomiso y después saber qué tipo de fideicomisos van a revisar y saber que ese tipo de fideicomisos puede tener diferentes formas, que puede ser con estructura o sin estructura, cómo se maneja, etcétera. Es decir, tienen que tener todo el estudio general de lo que van a revisar, siempre previo. Y esto no nada más es en la auditoría, esto prácticamente aplica para cualquier situación que vamos a hacer. Si mañana les encargan un trabajo que tendrán que hacer primero, pues hacer un estudio general del trabajo que van a realizar y conocer esa parte. Y que ese es uno de los principales errores. A veces empezamos a realizar una revisión o una auditoría o revisión de lo que sea sin tener un estudio previo. Yo pongo mucho el ejemplo de lo que hace un médico cuando vamos con un médico. Antes de pasar con un médico, ¿qué es lo que nos hacen? Es un estudio general. Nos toman la presión, nos miden la temperatura, nos preguntan si somos alérgicos a algo, etcétera, etcétera. Lo que nos están haciendo es este estudio general. Después del estudio general, ¿qué viene? Lo que viene es un análisis. ¿Qué es un análisis? Bueno, un análisis es dividir un todo en cada una de sus partes para poder entenderlo. Por eso, muchas veces, sobre todo en la parte financiera, se usa el análisis de estados financieros, análisis e interpretación de estados financieros. ¿Qué es esto? Lo que yo tengo que hacer en un ente es primero analizar, vamos a pensar en este caso de su información financiera, pues lo que tengo que ver es cómo está integrado, por ejemplo, su estado de situación financiera, qué tiene de activo, cómo se integra este activo, qué tiene de pasivo, cómo se integra el pasivo y qué tiene de su patrimonio y hacienda pública. Si se dan cuenta, les dije que análisis es dividir un todo en cada una de sus partes para entenderlos. ¿Cuál es el todo en este caso? El estado de situación financiera. ¿Cuáles son sus partes? El activo, pasivo y patrimonio. Puede ser que con que me digan el activo no me queda claro y entonces ¿qué tengo que hacer? Irme
el todo sería el activo y me voy a dividir sobre cada una de sus cuentas. Eso en la parte de auditoría lo llamamos análisis de saldos, pero puede ser que ese análisis de saldos no me sea suficiente. Entonces, ¿qué tengo que tomar? El todo nuevamente, que es el saldo, por ejemplo, de mi cuenta de bancos, y ahora irme a ver cómo está integrado. Para conocer cómo está integrado la cuenta de bancos, tengo que irme a todos los movimientos. Eso en la parte de auditoría también lo conocemos como análisis de movimientos. Entonces tenemos análisis de saldos y análisis de movimientos. Insisto, no es otra cosa que tomar algo como un todo y desagregarlo cada una de sus partes para conocerlo. Luego viene otra técnica que sería la inspección. Puede ser que nos quedemos con lo que vemos en las cuentas, con lo que vemos en los documentos, con lo que vemos en las pólizas, con lo que vemos en un contrato. Sin embargo, también como parte de las técnicas nos dicen que a veces no nos tenemos que quedar con esa parte, que tenemos que ir al lugar o presenciar el hecho o corroborar. Si me dicen que tienen 5 vehículos, pues lo más importante es que también vaya a ver los 5 vehículos. Y si me dicen que esos vehículos tienen cierto número de serie, pues también sería importante que me mostraran el número de serie. Entonces, la inspección es finalmente esa parte, hacer una inspección física y verificar que lo que me están diciendo también que sea real, digamos. También aquí es un punto importante, no nada más es que voy a ir a ver, en este caso, lo que conocemos como un inventario, no nada más voy a ir a ver esos 5 vehículos y voy a cotejar el número de serie y ya. También se lleva cierto procedimiento en el cual, bueno, tengo que ir a ver los vehículos, o más bien siempre tendría que ir acompañado por una persona del ente al que se está auditando para que dé fe de lo que estamos realizando y se tiene que levantar básicamente un acta en el que para que nos sirva para comprobar que lo que estoy diciendo es cierto y también nada más lo digo yo, sino que también la persona del ente auditado pues también lo está corroborando. Hay otra técnica que es la confirmación. En este caso es mejor conocida como la compulsa y todos hablamos a veces de hacer una compulsa, no estamos hablando más que de hacer una confirmación y en este caso también puede haber confirmación positiva, negativa, indirecta, ciega o en blanco. ¿Cuál es cada uno de ellos? Bueno, ¿y a qué se refiere? Es cuando a mí me presentan ciertos documentos, el ejemplo más clásico es una factura y que digamos que yo creo que es cierta, pero tengo que comprobar que es verídica, es cierta. Entonces, ya actualmente hay muchas formas de hacer estas confirmaciones. Con el SAT, por ejemplo, tienen páginas electrónicas, también lo mismo, se realiza con las fianzas, etcétera. Pero vamos a pensar que no existieran estos portales digitales, que es lo que se tendría que hacer es solicitar la información, en este caso, a quien la emitió, que sería ya sea el proveedor, el banco o la dependencia, y decir, tengo estos datos, dime si es cierto o no es cierto. Tengo estos datos, si los emitiste o no los emitiste. O simplemente decirles que es la última, la de en blanco, decir, dime todas las operaciones que hayas emitido con este ente. Y eso que me diga un tercero es lo que voy a confirmar o cruzar con lo que me está proporcionando el ente. La otra parte de investigación, bueno, básicamente esta además de técnica, creo que es una característica que tienen que tener todos los auditores, tienen que tener esa característica de investigar e ir más allá. Si me presentan si lo que necesito, es un contrato y me presentan un contrato, pues podría decir que ya con eso cumplieron y no. Cualquier auditor tiene que tener esa parte de investigación de analizar y leer el contrato. Y después de que lean el contrato, seguramente van a leer las cláusulas. Y después de leer las cláusulas seguramente van a pedir cómo se cumplieron esas cláusulas. Es decir, no nada más basta con la presentación del documento, sino que tengo que irme más allá en esta parte de la investigación. La declaración es algo muy similar a la confirmación, pero la va a dar el personal de cada ente, esa es interna, digamos, cada ente se pueden entrevistar o se pueden realizar cuestionarios y es una parte de una declaración. La certificación es cuando procedemos a que nos certifique la autoridad competente de cada ente la documentación que tenemos y bueno, siempre es bueno realizar todas estas técnicas con la parte de la observación y el cálculo que se deba de realizar correspondiente. Si yo reúno o junto más de una técnica, que normalmente es varias técnicas, lo que me llevan a realizar es un procedimiento de auditoría.
Entonces, cuando hablamos de un procedimiento de auditoría, es la aplicación de varias técnicas para realizar una verificación. También actualmente la NIA 15, en la parte de evidencia de auditoría, nos habla de algunas técnicas, algunas son parecidas, otras son diferentes, como la inspección, la observación, confirmación externa, el recálculo, reejecución, procedimientos analíticos y la indagación. También aquí es importante que dependiendo del tipo de auditoría, por ejemplo, puedan haber otras técnicas como la entrevista, como el cuestionario y algunas más. También la Ley General de Contabilidad, en su artículo 43, nos habla que los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos. Aquí es importante comprobar y justificar, porque a veces pensamos y todavía seguimos pensando en muchas ocasiones que cuando tengamos la comprobación ya es suficiente. También se tiene que tener la parte de la justificación. Y el 67 nos dice que los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos los documentos, así dice, justificativos y comprobatorios, que correspondan a la información asociada a todos los momentos del gasto, comprometido, devengado, en los términos que emita el Consejo. En la auditoría se debe de corroborar que los gastos estén debidamente comprobados y justificados y soportados documentalmente de conformidad con la normatividad aplicable. Pero si recuerdan, les presenté hace un momento una lámina donde decía la complejidad y lo que se tenía que conocer para efectos de cuando se realiza la revisión. Y recordando un poquito esa lámina, un ejemplo, vamos a pensar que lo que estamos revisando dentro de un ente es la compra de un vehículo. ¿Qué tendría yo que conocer o qué tendría que verificar de manera de ejemplo? Puede haber muchas más en esa compra del vehículo. Primero, que esa compra esté presupuestada, esté autorizada y esté bajo un presupuesto. Que esa compra del vehículo la haya realizado el ente, dependiendo del tipo del que se trate, del ente del que sea, pero que lo haya realizado con un fondo o con un programa en el que se esté autorizando la realización de la adquisición de este tipo de bienes, porque puede ser que la haya hecho con un fondo que con ese fondo no se autoriza a comprar vehículos, por ejemplo. Luego, ese vehículo se licitó, se formalizó la compra, es decir, se cuenta con un contrato, etcétera. Se recibió el bien, se asignó al área correspondiente, en este caso ya sabemos un resguardo, etcétera. Se registró correctamente en el inventario, se recibió la factura y también se registró correctamente el pago. Si estamos hablando de un vehículo y como medidas de control interno también, si se cuenta asegurado, se tiene un seguro, no se tiene un seguro. Se cuenta con una bitácora de consumo del combustible, hablando ya después de la adquisición. Finalmente, si muchas veces ese vehículo puede ser que también tenga dentro del ente, o se le asigne también cierta cantidad de combustible, de mantenimiento, etcétera. Se tiene la bitácora de lo que se realiza con ese vehículo. Para contestar cada una de esas preguntas, se tiene que tener diferentes conocimientos en diferentes leyes. Estamos hablando de la ley de adquisiciones, estamos hablando de la ley de contabilidad, estamos hablando de la ley de coordinación fiscal, estamos hablando de diferentes tipos de leyes, solamente en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, imagínense, cuando ya vemos en una auditoría todos los procesos que se generan tanto de manera administrativa como de manera normativa en los entes. Entonces, sí se tiene que tener diversos conocimientos en la parte gubernamental. De manera general, ¿qué se revisa en la auditoría? Si habláramos de ingresos, tenemos que revisar que estén estos ingresos autorizados, tiene que estar en una ley de ingresos, dependiendo del ente del que se trate, que ese ingreso haya sido calculado correctamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de un impuesto, que no exista la omisión del ingreso, que evidentemente ese ingreso esté comprobado, que esté registrado correctamente, que en su caso se haya realizado la entrada a bancos, puede ser que tenga todo lo de arriba y a lo mejor en el estado de cuenta nunca ingresó o nunca sabemos qué pasó después de la caja. Y obviamente que todos los procedimientos administrativos pues también estén de acuerdo a los ingresos. Todo lo que lleve en este caso como procedimientos administrativos. Si nos fuéramos a los egresos, pues cualquier gasto, como ya lo vimos en el ejemplo del vehículo, debe de estar presupuestado,
debe de estar comprobado, debe de estar justificado, debe de estar registrado, tiene que haber la evidencia de la recepción o de la aplicación, tiene que haber una salida de bancos y esa salida de bancos tiene que cumplir con todos los requisitos también que se deben de estar previamente establecidos y tiene que cumplir con todos los procedimientos administrativos, llámese contrato, llámese convenio, llámese recepción, todos los procedimientos que conllevan a toda esta parte. De manera general, en la parte de la auditoría, ya lo vimos, y haciendo un repaso, digamos, muy breve. Estamos en la etapa de la planeación, ya vimos la parte de la ejecución, y una vez que terminamos la ejecución, pues procedemos al cierre. En el cierre, la podemos ir generando durante el transcurso de la auditoría, pero normalmente se hace al final, que vamos a estar plasmando, bueno, la redacción de los hallazgos en el informe, acta, pliego, o como, insisto, como se le llame, dependiendo del ente en el que esté o el órgano interno como lo realice. Algunas recomendaciones para los informes. Evidentemente, un punto es pues no falsear o exagerar los hechos, no deformar los hechos omitiendo algún pormenor, no tener error en datos o términos o citas, no incurrir en contradicciones. Puedo poner en mi redacción algo al inicio y pareciera que se está contradiciendo. No generalizar la observación porque eso también impide un poco a la persona que la va a solventar entenderla y no sabe, vamos a pensar que digo, pues en el capítulo 1000 carecen de firmas por 100 pesos. Ajá, y quién es el que carece de firmas, quién no firmó, en qué mes, etcétera. Redactar los hechos sin un orden cronológico, también evidentemente no se podría realizar en la presentación. Abusar de tecnicismos innecesarios, también son de esas recomendaciones que se deben de evitar. Evitar superlativos o diminutivos, o sea, no podemos decir tuvo excesivo, tuvo un exceso o es el mayor, la mayor falta de comprobación que existe, ¿no? Toda esa parte, tampoco diminutivos. No se pueden usar adjetivos calificativos porque no estamos calificando algo, se está redactando que se tuvo un hallazgo, no se está calificando. Omitir datos que permitan identificar y dar seguimiento a la observación, eso también se tiene que plasmar esos datos para que se pueda dar ese seguimiento. Sobre todo hay una parte muy importante. Muchas veces el seguimiento de esa observación no la va a dar el mismo auditor o el mismo equipo que realizó la auditoría, lo va a dar otra parte y por lo tanto tiene que tener también los elementos para darle ese seguimiento. Evitar hacer ambiguo o dejar la inconsistencia a la interpretación, se tiene que redactar perfectamente para saber qué es en sí lo que se está observando. Y dentro de esto, también dentro de la parte de la auditoría, también lo dejé al final para ponerlo como un ejemplo, pues contamos con que tenemos el levantamiento de acta de inicio, tenemos el acta de recepción de documentos y tenemos un acta de cierre. Siempre es muy importante en la auditoría estos 3 documentos y dejar constancia de que ya iniciamos una revisión. También es importante dejar constancia de la documentación que en su momento nos están entregando y que nosotros vamos a tener como resguardo y que posteriormente se devolverá. Y también un acta de cierre en el cual pues ya estamos notificando que se concluyó la auditoría. ¿Y por qué digo que es importante esta parte? Porque también el auditor tiene que estar preparado para levantar un acta de inicio, para levantar un acta de recepción y para levantar un acta de cierre. Imagínense ustedes en un escenario que un auditor llegara con un ente a hacer una auditoría, un auditor de cualquier lado, puede ser hasta de un órgano interno de control, que pues no supiera levantar un acta de inicio de auditoría o que no supiera las generalidades que tiene que llevar un acta o que no supiera que tiene que tener, por ejemplo, mínimo la parte de los testigos o el proceso que tiene que realizar, ¿no? Entonces, esta parte de levantamiento de acta, recepción, cierre, obviamente antes con su notificación de orden de auditoría y demás, es la parte que le da también la formalidad a la auditoría y que es la parte también que todos los auditores pues deben de conocer y llevar correctamente. En resumen,
tenemos el conocimiento general del ente a auditar, se tiene que diseñar un programa de trabajo, obtener la evidencia que soporte los procedimientos de auditoría, integrar un expediente de papeles de trabajo, integrar un informe o dictamen y en su caso pues, también se dar este seguimiento. Si recuerdan, cuando empezamos hablamos de 3 conceptos, ya vimos muchas generalidades del control, ya vimos de manera muy general la parte de las auditorías y nos faltaría uno que vendría siendo la fiscalización. De manera muy general, en esta parte de la fiscalización, prácticamente lo que hablaríamos o lo que mencionaríamos es que en este caso la fiscalización, al igual que la parte de la auditoría, podríamos dividirla en 3, la planeación, ejecución de las auditorías, y así dice, ejecución de las auditorías, o sea, la auditoría como parte de la fiscalización, y luego la emisión de los informes. ¿Qué tenemos en la parte de planeación? Bueno, perdón, y todo esto obviamente con la recepción de las correspondientes cuentas públicas que ya vimos también en la definición de fiscalización superior, que es la revisión de las cuentas públicas. Obviamente, si no existen cuentas públicas, no puede existir la fiscalización. Entonces, por eso es importante la parte de las cuentas públicas. Planeación. ¿Qué tenemos en la parte de planeación? Bueno, la solicitud de información a entes fiscalizables, a los entes fiscalizables, compulsas a dependencias federales y estatales, determinación de la modalidad de auditoría, la habilitación o designación de despachos, la actualización del personal y de procedimientos, y si lo notan que están en negritas es porque esa parte también es muy relevante, y es relevante no nada más en la parte de fiscalización, sino en cualquier tipo de auditoría que se vaya a realizar. ¿Qué es lo que vamos a revisar en una auditoría gubernamental? La correcta aplicación, en su caso, de los recursos públicos. Los recursos públicos se tienen que ejercer sobre una normatividad y esta normatividad puede ser que esté cambiando cada año. Vamos a tomar el caso del FAISMUN, que incluso hasta el nombre cambió del 22 al 23 y que también, así como cambia del nombre, también cambia de los conceptos o los rubros en los que se puede aplicar. Eso es la parte que se tiene que actualizar tanto el personal y que a su vez puede ser que sea motivo de que se actualicen ciertos procedimientos. Y así como ese ejemplo, puede haber diversos, que todo eso se tiene que estar realizando en la etapa de planeación. Puede ser que de un año a otro, el año pasado no existiera cierto fondo o cierto programa que este año ya existe y que ahora hay que actualizar también para hacer la revisión de ese fondo o programa. También en la planeación tenemos la determinación de las muestras a través de un análisis de información, análisis de recursos recaudados y ejercidos, determinación de riesgo, elaboración de criterios, etcétera. También, al final, en esa parte de la planeación, pues se tiene la misión del programa de auditoría. Dentro de la ejecución de las auditorías, tenemos la parte de la notificación de órdenes de auditoría, la recepción de documentos o inicios de visitas domiciliarias, la elaboración de papeles de trabajo, la determinación de inconsistencias y el cierre de las auditorías. Eso vendría siendo dentro de ese periodo lo que acabamos de ver hace un momento de la auditoría gubernamental. Además de esa parte, también posteriormente se notifican los pliegos de observaciones y aquí es importante a todos los servidores o servidores públicos responsables. No se notifican, hablando de entes estatales, uno a cada titular, se notifican a todos los responsables de solventar y a su vez, si existen servidores públicos, a cada uno de los servidores públicos también. Se da el periodo de solventación en el cual se reciben la información y se analiza también esa información y se emite un resultado. Una vez que se tiene esta parte, bueno, se elabora el informe, los informes individuales, el informe general, se elabora y también se presenta. Una vez que se aprueban, también se sigue con ese seguimiento porque hay que notificar las observaciones administrativas a los órganos internos de control o en su caso de las observaciones de presunto daño, también se inicia un proceso de investigación. Y posteriormente también, dentro de esta etapa de emisión de informes, se emite un informe del seguimiento también más adelante. Entonces, de manera general, esta parte es la fiscalización. Podemos ver muy claramente también en esta lámina que la parte de la auditoría es una parte también de la fiscalización nada más, pero la fiscalización lleva un proceso todavía muchísimo más largo en el que una parte importante y medular
realmente es la auditoría, pero nada más es una parte de todo ese proceso de fiscalización. Algunos de los principales problemas de los entes detectados en la etapa de planeación, por ejemplo, de los entes y también para nosotros, para los que se realiza, para quien realiza cada una de esas etapas, pues por ejemplo es que no se cuente con un sistema armonizado o que en su caso se cuenten con diferentes sistemas contables porque alguien presenta su información de una forma, otros de otra, o cuentan con diversos reportes o diversos elementos que tiene cada sistema. También registrar de manera incorrecta las obras y su avance, ese es un problema que se tiene tanto para los entes como para en el ORFIS para, por ejemplo, emitir una correcta muestra porque se tiene un registro incorrecto. Cambios del personal operativo que dominan los procesos en los entes, muchas veces se da esa parte de tener un cambio o de tener cambios en su personal, entonces cuando se les solicita información, pues a lo mejor es un personal que no conoce o no domina esos procesos. Falta de reglamentos, manuales de operación y lineamientos debidamente actualizados, cifras en su información financiera que no coinciden muchas veces como que sus estados financieros o presupuestales con la integración de esos saldos, esos mismos estados. Y también un problema para la planeación, pues finalmente son los problemas internos que puedan tener en su caso también cada ente. En la ejecución de las auditorías, dentro de esos problemas, pues no entregar la información completa o no tenerla debidamente archivada y ubicada, tener deficiencia en su control interno y en la debida coordinación entre las áreas, realizar obras no autorizadas con el fondo o programa que se realiza, obras con deficiencias en la construcción que no alcanzan las metas y no analizar la información financiera. En el caso de informe ejecutivo individual y seguimiento, no dar correcto seguimiento a las observaciones administrativas y recomendaciones notificadas y no emitir las acciones correctivas o preventivas derivadas de las observaciones notificadas. De manera general, esos son los puntos que hoy veríamos, la parte del control, la parte de la auditoría gubernamental y la parte de fiscalización. Nada más reitero, la parte de la evaluación del control interno es una parte de las auditorías son una parte de la fiscalización y finalmente la fiscalización también viene siendo otro medio de control que se tiene digamos que en todo el sector público. También aprovecho el foro y aprovecho el momento y hablando de esta parte de auditorías, ya vimos la complejidad un poco de todo este proceso de auditorías que se realiza y a esa complejidad también le agregaríamos a veces también los tiempos. En la parte de la ejecución no lo incluí, pero también una problemática que se tiene a veces son los periodos vacacionales. Los periodos vacacionales, por ejemplo, de los entes, sobre todo los entes del sector educativo, que de por sí a veces los periodos que se tienen y que ya lo vimos en el cronograma son muy cortos y todavía se acortan un poco cuando no se pueden atender, digamos, debidamente las auditorías. Entonces, en ese punto, sí me gustaría hacer un reconocimiento a todo el personal, a todos los auditores, todo el personal que se dedica aquí en el ORFIS a hacer las auditorías, por toda la complejidad que se debe de realizar. Y todas las complejidades que se tienen al momento de estar realizando todas estas revisiones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya estamos concluyendo la videoconferencia. Vamos aquí a ver algunos puntos también que ya nos están pasando como preguntas. Nos dice, ¿qué pasa cuando un pliego no es recibido por el servidor público? Bueno, aquí esa pregunta es importante, si es un servidor público. Aquí en el ORFIS, es muy importante porque el procedimiento es que se le notifica, ya lo comenté, al servidor público también responsable de la observación, no solamente al titular del ente o a los entes, sino también a los servidores públicos. Si un servidor público sabe que fue sujeto de una auditoría, también, en primer lugar, pues sería bueno que también preguntara aquí en el ORFIS cómo va ese procedimiento y también se informara, porque puede darse que si no se encontrara, también hay otros mecanismos para hacer esta notificación desde estrados, etcétera,
y quizá ya hasta fue notificado por estrados y el servidor público no se enteró. Entonces, de entrada, pues si alguien no es notificado, pues sí tendría que acudir para saber cómo está su situación. ¿Cómo se debe registrar contablemente un bien inmueble? Separar el valor catastral del terreno en construcción o solo un registro por el valor inmueble. Bueno, hoy la videoconferencia no era tanto sobre contabilidad gubernamental, realmente era sobre la revisión, era sobre la fiscalización. La pregunta básicamente acá es muy contable, sobre registrar contablemente. Yo acá, y con todo respeto, le pediría a la persona, sobre todo si lleva o utiliza el SITMAVER, si nos puede contactar para darnos bien los datos y con mucho gusto lo asesoramos para informarle sobre el registro contable. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, por mi parte sería todo. A nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, también de la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, a nombre también de la Dirección de Planeación, bueno, les damos las gracias por su atención y esperamos que les sea de utilidad lo que el día de hoy se expuso. Muchas gracias.